Vamos con la lección de escuela sabática para hoy día, viernes 20, ¿no? de diciembre. Ahí nos da una indicación de que podemos leer en el libro del Deseo a todas las gentes. No hay varios capítulos que tratan de nuestra lección. Por ejemplo, el capítulo, o digo el tema que dice, el título dice, consumado es. Hay otro título, el Señor ha resucitado. Y otro todavía hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué lloras? Y hay otro libro también, hermanos, de otro personaje, en este caso de Clifford Goldsday, ha resucitado, dice, ¿no? Ahí están entonces estos libros que hablan también de estos temas, ¿no? Y vamos a ver estos comentarios, ¿no? De la lección de esta semana. Acá nos dice, hermanos, Pilato, ¿no? El gobernador, ¿no? De allá, o bueno, el romano, ¿no? Pilato anhelaba, dice pues, ¿no? Al hacer el juicio al Señor Jesús, él anhelaba librar a Jesús. Quería dejarlo en libertad, hermanos. Pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Hermanos, una situación terrible, ¿no? En el cual uno tiene que tomar decisiones. ¿Qué hago, no? Sé que este hombre es inocente y merece la libertad. Claro, depende de mí. Pero si hago esto, no voy a poder conservar mi puesto. Me van a botar de mi trabajo. Ya no voy a tener los honores que tengo ahora. ¿Qué hago? Así se encontró Pilato, hermanos, ¿no? También dice aquí el comentario, antes que perder su poder mundanal, prefirió, hermanos, sacrificar una vida inocente. O sea, como no quería perder su trabajo y sus honores, ese poder que tenía en esta tierra como gobernador, prefirió mejor sacrificar una vida inocente, o sea, lo entregó a la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo. Son decisiones que cada ser humano tomamos día a día, hermanos, y Pilato tomó esas decisiones. ¿Cuántos para escapar a la pérdida o al sufrimiento sacrifican igualmente pues los buenos principios, hermanos? La conciencia y el deber señalan un camino, ¿no? Y el interés propio señala otro camino, hermanos. Entonces ahí, ¿no? Nos encontramos muchas veces entre la espada y la pared, ¿no? Nuestra conciencia, nuestro deber nos dice, ya este es el camino, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero a veces nuestros intereses propios nos señalan otro camino, ¿no? Y hay que tomar una decisión. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, pues hermanos. Sí, la multitud a veces nos anima o alienta, ¿no? Para ir, ¿no? Por un camino equivocado. Y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad, hermanos. Así que, hermanos, si tomamos malas decisiones, pues tenemos que sufrir las consecuencias también, hermanos. Seamos cristianos o no cristianos, hermanos, pues todo depende, Señor, o digo, hermanos, de las decisiones que tomemos. Cristo, hermanos, no entregó su vida hasta que hubo cumplido pues la obra que vino a hacer y con su último aliento exclamó, hermanos, consumado es, como dice Juan 19:30. Ahí dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, aquí está nuestro modelo, el Señor Jesucristo, el que nos ha dejado ejemplo. Él concluye la obra, ¿no? que vino a hacer en esta tierra, buscar al pecador y salvarnos, hermanos. Y entonces él dando su vida, hermanos, hasta el final en la cruz, ¿no? ¿No? Concluyó la obra dando su vida por nosotros, diciendo consumado es, y entregó su espíritu, pues, hermanos, al Señor. O sea, murió por nuestros pecados. O sea, la lección es que
Nosotros también como cristianos, seguidores del Señor, debemos de concluir la obra, ¿no? Hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Tenemos que hacer esta tarea de mostrar la luz, que es esta la palabra del Señor, a tantas personas que nos rodean. La batalla había sido ganada, pues, hermanos, por el Señor Jesús. Su mano derecha y su brazo santo le habían conquistado la victoria, hermanos. Venció, pues, el Señor Jesús, ¿no? Como conquistador, plantó, hermanos, su estandarte en las alturas eternas, hermanos. Este es un asunto, hermanos, este conflicto no es solamente de esta tierra, sino es en el universo entero, hermanos. Estaba cuestionado el carácter de Dios, cuestionado por este ángel, ¿no? Lucifer, ¿no? Que se rebeló contra su creador, que él decía de que Dios realmente no es amor, tampoco es justo, pero en la cruz del Calvario, pues hermanos, demostró el Señor nuestro Dios, Él como humano, haciéndose humano, pues demostró que es amor, porque por amor ha pagado por nuestros pecados y con justicia ha pagado también. Entonces, hermanos, así se plantó pues el estandarte, es así como en una batalla se pone una bandera, ¿no? Del que ha vencido, ha triunfado, ¿no? En ese lugar. Así que como conquistador nuestro Señor Jesús plantó su estandarte en las alturas eternas. Es una forma simbólica de decir que ganó pues este conflicto. ¿Qué gozo hubo entre los ángeles, hermanos? Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Todo el cielo, hermanos. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. Así que Satanás fracasó, perdió y ya, pues ya fue, decimos así, ya está sentenciado, ¿no? A la pena de muerte. Falta la ejecución, se va a ejecutar, eso, ¿no? Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre que ha sido preparado para él y ahí será cenizas, ya no habrá más este enemigo, hermanos, y todos los que también siguen a él, pues también correrán la misma suerte, ¿no? Pero los que no queremos seguir a Satanás, queremos seguir a Jesús, al ganador, entonces tendremos vida eterna, ¿no? Con el Señor. El clamor, hermanos, consumado es, tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Así es, hermanos. Todo el universo, ¿no? Pendiente estaba, ¿no? De este conflicto. La gran obra de la redención, hermanos, se realizó tanto para ellos como para nosotros, o sea, para nuestro mundo, para nosotros, como también para todo el universo. ¿Cuántos mundos habrán, hermanos, creados por nuestro Dios, ¿no? Que no han caído en pecado, pero ellos también estaban pendientes, ¿no? De todo este conflicto. Ellos comparten, pues, con nosotros, hermanos, los frutos de la victoria de Cristo, hermanos. Ahora, viene un examen, hermanos. A ver, vienen las preguntas aquí. La primera pregunta dice, hermanos, a ver, contesten, hermanos, ¿ah? ¿Qué procesos en la toma de decisiones puede ayudarte a no caer en el tipo de error que cometió Pilato? Hermano, a ver, ¿qué procesos en la toma de decisiones, ¿no? Porque tenemos que tomar decisiones y Pilato tenía que tomar decisiones también, ¿no? Entonces habla de procesos, o sea, ¿qué procesos en la toma de decisiones pueden ayudarte a no caer, hermano, hermana, en el tipo de error que cometió Pilato? Hemos visto, ¿no? Esta semana, el error que cometió Pilato, a ver, conociendo la verdad, pues no eligió la verdad, ¿no? Entonces, y hasta ahí, hasta donde vemos, pues él se perdió, ¿no? O sea, como dice la palabra de Dios, ¿no? Si uno no cree, entonces se pierde, ¿no? Sí, alguien quiere contestar esa pregunta. Entonces, aquí dice, a ver, Bueno, eh, justo sí. Bueno, primero lo que tenemos que hacer como cristianos siempre es poner todo en las manos de Dios, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos conocimiento de la verdad, escuchamos fuerte la voz del Espíritu Santo. Entonces, hay una cosa que dice el Señor, que sus ovejas conocen su voz. Nosotros conocemos la voz de Dios, conocemos su palabra, entonces
tenemos que pedirle a Él que siempre nos guíe y nos dirige, siempre, es cierto, a tomar las mejores decisiones. Lamentablemente a veces actuamos por impulso, por el que dirán o porque de la manera en que nos vamos a ver afectados tomando cierta decisión. Pero debemos, cierto, pensar que si dejamos todo en las manos de Dios y escuchamos su voz, ahí estaríamos haciendo lo correcto. Muy bien, hermana, muy bien. Sí, pues, ¿qué dices tú, hermano, hermana? A ver, ¿qué procesos en la toma de decisiones? O sea, ¿qué pasos, digamos, ¿no? Debemos seguir nosotros para tomar buenas decisiones, pues, hermanos, ¿no? ¿Qué Buenos días, cosas hermano. debemos? Sí, hermano, a ver, ¿qué pasos tenemos que dar para hacer para tomar buenas decisiones? Hermano, para tomar decisión tendrá que intervenir el Espíritu Santo. Así solo vamos a quedar en apoyo de este mundo como Pilato, hermano. De todas maneras, ya hasta aquí, el Espíritu Santo nos ayude para tomar decisión correcta para nuestro bien. Ejemplo, yo había estudiado en Lima y entonces he trabajado y cuando llegó el sábado, la empresa me dice, ¿te quedas trabajando o te quedas con tu Dios? Entonces yo me decidí inocentemente por Dios. No estaba tanto, digamos, a esta altura conociendo a Dios, estudiando la Biblia, todo, pero me había decidido por Dios y dejado el trabajo. Y así fue. Y entonces acá en Cusco, igualito sucedió también. Me dediqué a vender gas. Llegó en un momento en que estaba dedicando tanto a vender gas y tenía lo había dejado de lado a Dios, de visitar, aprender, etcétera. Pero también me decidí, lo dejé también ese de venta de gas, así que me dediqué a las cosas de Dios y entonces, y así que este proceso de la decisión va en cadena, va el tiempo donde nos encontramos. Ahora estamos ahí. Creo que en eso consiste decidirnos por Dios y no dejar en medio camino, ya que estamos ya conociendo a Dios bien a través de su palabra, a través de las charlas, a través de muchas cosas que nos viene a favor nuestro. Gracias, queridos hermanos. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Sí, pues, en todo momento estamos tomando decisiones. Así que la lección aquí de Pilato, que llegó su momento de también de tomar decisiones, de echar suerte con Dios o pues o no también, ¿no? Y él tomó la decisión eh, Hermanito, equivocada, ¿no? Sí, hermana, ¿qué pasos, bueno, hermana, usted dice a ver bueno, que para tomar buenas decisiones? Buen día, buenos hermanito. días, hermanito, con todos. Bueno, el error de Pilato, según la tradición cristiana, fue ceder a la presión del pueblo, priorizando el temor a las consecuencias políticas y sociales por encima de la justicia, de la verdad. Para evitar caer en errores similares al tomar decisiones, podemos considerar los siguientes procesos. Por ejemplo, sería buscar la verdad y actuar en justicia. Antes de decidir, debemos asegurarnos tener los hechos claros, ¿no? Y discernir lo correcto. No dejarnos influenciar por presiones externas ni por emociones momentáneas. Pilato Gadilla reconoció que Jesús era inocente, pero no actuó en consecuencia, ¿no? Evitó tomar una postura firme por miedo al rechazo. Tener principios firmes, ¿no? Definir valores sólidos que guíen nuestras decisiones como la honestidad, la equidad y la compasión. No traicionar tus principios por conveniencia o temor. Resistir la presión social,
ser capaz de mantener una postura firme cuando otros intentan imponerte decisiones que contradicen tus valores. Pilato cedió al clamor de la multitud, mostrando que su temor al juicio del pueblo fue mayor que su compromiso con la justicia. Pedir dirección a Dios, ¿no? También puede ser orar y buscar la guía divina antes de tomar decisiones importantes. Dios da sabiduría y discernimiento a quien lo pide. Eso está en Santiago 1:5. Entonces, otro sería asumir la responsabilidad. Reconocer que como seres humanos somos responsables de nuestras decisiones y sus consecuencias. Pilato trató de lavarse las manos, pero eso no lo eximió de su responsabilidad de crucifixión de Jesús, ¿no? Otro sería consultar a personas sabias, rodearte de consejeros o mentores que puedan ayudarte a evaluar la opciones desde una perspectiva ética y espiritual. Este puede ser especialmente útil para cuando sientes que la presión externa te abruma, ¿no? Y otro sería reflexionar antes de actuar. Entonces, evitar decisiones precipitadas. Tómate tiempo, dice, para considerar todas las opciones, sus consecuencias y cómo afectan a los demás. Entonces, Muy hermanito, bien. tomar decisiones firmes y justas no siempre será fácil, ¿no? Ni popular, pero es esencial para vivir con integridad y obedecer a Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está pues, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Y aquí los comentarios también que nuestra hermana nos alcanza. Hay que tomar en cuenta todo ello, hermanos, ¿no? Hermano Yo José, había estado meditando, pensando, y aquí he anotado en esta aplicación, yo puedo anotar. Entonces yo había anotado aquí, si estoy convencido de la verdad, debo decidir practicar esa verdad de inmediato, así, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que hacer, porque hay una lucha también en nuestra mente, hermanos, así como los discípulos, me parece, ahí, escuchaban una vez del Señor Jesucristo lo que él decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pedro, escuchó Pedro de que Jesús dijo, no, yo voy a ir a Jerusalén, me van a castigar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces Pedro debería haber implementado en su vida, no creer, aunque él no, como diríamos, no está viendo eso, ¿no? O sea, parece una cosa imposible, irreal, ¿no? Pero el que lo está diciendo es Jesús, el que no miente, ¿no? La verdad. Entonces inmediatamente voy a implementar, pero lo humano resalta, ¿no? A veces lo humano resalta y dice, pero ¿cómo? Mi Señor va a ser así, va a sufrir, va a ser castigado, lo van a matar. No. Entonces lo humano resalta ahí y entonces se pone de parte de Satanás, ¿no? Pedro. Y dice, Señor, le dice, ¿cómo vas a permitir que esas cosas te pasen? No, no, no. Entonces el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque ya Satanás lo estaba usando. Entonces, en la toma de decisiones, hermanos, a veces dice la palabra de Dios una y otra cosa, y entonces lo humano surge, ¿no? Lo humano surge, entonces, y con esa filosofía humana queremos siempre dirigir nuestra vida a nuestra manera, a sus hábitos que hemos adquirido, y entonces no aceptamos la verdad inmediatamente, pues, ¿no? Y con los golpes de la vida, de repente recién aprendemos de que sí hay que creer en lo que dice el Señor Jesús. Recuerden que los discípulos y también incluso María, ¿no? Magdalena, que era una mujer bien creyente y consagrada al Señor, ¿no? Pero aún ella también, ¿no? Mm, no recordaba, ¿no? No implementó las verdades que Dios dio en su vida.
estaba pensando en que alguien ha robado el cuerpo de Cristo, estaba llorando, y cuando Jesús incluso estaba ahí a su lado, resucitado, ¿no, hermanos? Entonces, las decisiones que está tomando ahí, pues son humanas, ¿no? De querer saber dónde está el cuerpo, que llevarlo ella, bueno. Y eso es lo que nos puede pasar. Por eso había puesto yo aquí, hermanos, si estoy convencido de la verdad, ¿no? Debería practicar esta verdad inmediatamente, ¿no? Y así adquirir la experiencia, ¿no? De saber que lo que dice Dios es verdad y así mi fe también estará creciendo. Si no lo hacemos así, hermanos, pues nos estancamos, ¿no? Y nos quedamos así nada más, ¿no? No crecemos en la fe. Bueno, hay otra pregunta que dice, sí, Hermano, hermana, sí, lo que sí, pasa sí. es que quería compartir una respuesta que había puesto acá nuestro hermano Esli también en el chat respecto a la pregunta anterior. Él dice, uno de los procesos es dejar el yo y el que dirán. Ah, qué bien, ¿ah? Claro, sí, pues se interpone el yo y el qué dirán a veces. En el caso de Pilato fue eso también, ¿no? El yo, él quería mantener su posición, ¿no? De gobernador, pero para eso tenía que ir en contra de su propia conciencia, ¿no? Porque él en su conciencia veía que Jesús era inocente y él quería también darle libertad, pero por otro lado, pues corría el riesgo de perder el trabajo, su fama, ¿no? De gobernador. Entonces, él tomó una decisión. Entonces, su yo prevaleció, ¿no? Y, y pues, hermanos, al final se perdió, pues, Pilato, ¿no? La historia dice de que este hombre, Pilato, pues, se suicidó, ¿no? Murió. Eh, Otra pregunta dice, ¿por qué tuvo que morir Jesús en nuestro lugar? A ver, escuchen bien, hermanos. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en nuestro lugar? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser nuestro sustituto? ¿Por qué, hermanos? A ver si alguien puede contestar. ¿Por qué Jesús tuvo que ser nuestro sustituto? Otro, ¿por qué era necesaria su muerte para que tuviéramos salvación? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que tenía que morir Jesús para que nosotros tengamos salvación? ¿Ah? Miren, son preguntas, para reflexionar. Otra más dice aquí, ¿qué pasajes de la Escritura apoyan tu respuesta, no? A ver, apoyémonos en la Biblia, ¿no? Para dar respuestas, ¿no? Ahí están las preguntas, hermanos. A ver, hermano, ¿podríamos responder las preguntas? Sí, hermano. La primera pregunta es lo que me causa bastante preocupación, porque cada momento estamos tomando decisiones que nos lleven tan igual o quizás peor que Pilato. Cada momento de nuestra vida tomamos decisiones. Por ejemplo, el entrar a la plataforma para escuchar la palabra de Dios o no hacerlo. Y eso implica nuestra amistad o enemistad con Dios. Todas las decisiones que hacemos siempre va a repercutir en lo futuro. Por lo tanto, ojalá que el orar sin cesar sea constante en nosotros para tomar decisiones correctas. Cuando dice Gálatas 2:20, no, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto estaría dando respuesta a la segunda pregunta. Pero la otra cosa que me dio bastante es cuando María llora. Pero esos llantos, esas lágrimas, no están así a la deriva, no, Dios no lo considera.
No sé si se está escuchándose, pero Dios Sí. envía a sus dos ángeles que nuevamente, después de atender a Pedro, nuevamente allí se dignan de enseñarle, pero mujer, ¿por qué lloras? Le consuela, le abre los ojos, le dice, no busques a los vivos en lugar de los muertos. Bueno, entendió. Nosotros muchas veces lloramos. Por ciertas cosas lloramos. A veces pensamos que para nosotros no hay solución. Nuestro problema es más grande que todos. Nadie tiene nuestro problema. Dios conoce nuestra situación. Ninguna lágrima que cae de nuestros ojos, Dios que no la nota. Lo contrario, Él está constantemente. Quizás manda un hombre, una dama, una humilde persona para consolarnos y orar por nosotros. Eso, hermano. Muy bien, hermanos. Ahí está los comentarios, respuestas también a estas preguntas. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en nuestro lugar? ¿Por qué tuvo que ser nuestro sustituto? ¿Por qué era necesaria su muerte para que tuviéramos salvación? A ver, tal vez Chao. preguntándonos a la Hermano, por inversa, favor. hermanos. A ver, hermanita, antes, a ver, de repente para poder entender por qué tuvo que morir Jesús en nuestro lugar. En el caso de que Jesús no hubiese muerto, ¿qué hubiese pasado, no? La otra pregunta es, ¿por qué tuvo que ser nuestro sustituto? Y así, bueno, en este caso no nos hubiese sustituido, ¿qué hubiese pasado, no? ¿Por qué era necesaria su muerte para que tuviéramos salvación? No, por decir, no, nuestro Padre Dios hubiese dicho, ya, no, mi hijo no va a morir, simplemente, ya, pues, ya, van a ser salvos, ya solamente crean, bueno, no sé, o sea, no hubiese ido a la muerte Jesús, no, no hubiese muerto, pues a veces, muchas veces humanamente uno piensa así, ¿no? No es justo, ¿no? Decimos, nos comprometemos en alguna cosa y nosotros decimos, bueno, no, o sea, hemos hecho un compromiso y no lo cumplimos. No, no pasa nada, ¿no? Ya, pues ya, voy a pedir disculpas, voy a pedir perdón. Pero, pero en la Biblia vemos de que lo que dice Dios, sí o sí se cumple, pues no miente Dios. Adán y Eva le dijo, y al día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Es que Dios no puede contradecirse. Si tenía que morir eternamente, pues. Entonces, bueno, por ahí no iría la respuesta también. Sí, hermana Mónica, por favor. Es justamente lo último que usted decía, o sea, ¿por qué tuvo que morir Jesús en nuestro lugar? Recordar que nosotros, por causa del pecado, somos muertos, ¿ya? Y Él viene a hacer a responder la pregunta número 2, ¿cierto? Él viene a ser nuestro sustituto. Nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos. O sea, es tan grande nuestro pecado que no hay forma, pero Él que caminó de manera perfecta, que fue perfecto en todos sus caminos, como dice la palabra, Él era el único que podía eh, sustituirnos. O sea, ni siquiera los ángeles podían remediar esto del pecado, pero Jesús, él sí podía. Él, por ser Dios, ¿cierto? Que, que, que vino a morir en nuestro lugar. Y era necesaria su muerte para nuestra salvación, claramente, porque si él hubiese quedado allí en la tumba y no hubiese quedado esa tumba vacía como hemos estudiado, en vano hubiese sido su muerte, o sea, ¿de qué hubiese servido? Hubiese sido un profeta más como tantos que hay, pero su resurrección nos asegura que nosotros podemos seguir viviendo eternamente, claramente si aceptamos este sacrificio y, y andamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Y uno de los pasajes, ¿cierto?, que podría responder esta respuesta está en Isaías 52, versículos del 4 al 6, y dice así, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él
y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén, 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 hermano. Sí, pues hermanos, justamente yo también ahí meditando, ahí he dado mi respuesta, también había puesto allí uno. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pues hermanos. Así dice la Biblia, bien tajantemente, ¿no? Y Dios es justo, Hermanito, hermanos. No es, termino esto, hermanita, a ver, no es Dios el que, por decir, tú como papá o mamá, hermano, tú dices a tu hijo, hijo, si cometes este error te va a caer un chicote, ¿está bien? Eh, y el hijo comete ese error y tu hijo te dice, perdóname, se pone a llorar, se pone de rodillas, te abraza, te besa, perdóname. Y si tú le perdonas, o sea, tú no ejecutas, no le cae el chicote, ¿no es cierto? Entonces no eres justo, pues, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Dios no es así como un padre que dice una cosa y no cumple la promesa. No le iba a caer el chicote. Entonces Dios sí tiene que cumple, pues, ¿no? Si dijo que tiene que morir, los hombres somos mortales por eso, pues, ¿no? Y estamos sentenciados a la pena de muerte, ¿no? Entonces se tiene que pagar, pues. Entonces, ahora, si el hombre ya no podemos nosotros pagar porque somos pecadores, entonces, ¿quién podría salvarnos de eso? El mismo Dios, el que ha dicho eso, Él, Él dice, yo voy a ponerme, se encarna y Él, ¿no? Eh, paga, pues, ¿no? Por nuestro pecado, o sea, paga la condena, lo que merecemos nosotros y ahora él obtiene esa justicia y es un regalo esa justicia que ha obtenido para el que cree, ¿no es cierto? Simplemente ahora el que cree, ¿no? En que realmente ha pagado, entonces se hace libre del pecado, ¿no? Entonces tiene vida eterna. Bueno, sí, hermana, quería hacer pregunta o participar, hermanita, a ver. hermanito, bueno, Jesús tuvo que morir en nuestro lugar para cumplir con el plan de salvación de Dios, redimirnos del pecado y reconciliarnos con Dios. En la Biblia hay varios pasajes que explican, ¿no?, el propósito de su significado. Jesús murió por nuestros pecados, eso debemos tener bien en cuenta. Pero el amor de Dios es el motivo principal. Está en Juan 3:16, dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto muestra que la muerte de Jesús fue un acto de amor para darnos vida eterna. Ahora, Jesús fue el sacrificio perfecto. Está en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el sistema del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales expiaban temporalmente los pecados de Jesús, ¿no? Pecados. Jesús, como el Cordero de Dios, ofrece un sacrificio eterno. Eso también podemos ver en Primera de Pedro 1:18-19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Reconcilió al hombre con Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesús nos reconcilió. Eso está en 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús tomó nuestro lugar, cargando con el pecado de la humanidad, para que pudiésemos ser justificados ante Dios. Y ahora Jesús Amén. nos dice, ¿por qué Él murió? Para darnos vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Jesús pagó la deuda de nuestros pecados y su resurrección asegura nuestra esperanza de vida eterna.
Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Muy bien, ahí está, hermanos. Sí, justamente yo también había anotado esas respuestas. Y había puesto, ¿no? Ahí también, ¿no? Pues las preguntas, ¿no? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en nuestro lugar? ¿Por qué tuvo que ser nuestro sustituto? ¿Por qué era necesario su muerte para que tuviéramos salvación? Y ahí había notado yo, ¿no? Que la paga del pecado, pues, es muerte, dice la Biblia, eso, ¿no? Y todos somos pecadores y merecemos morir. A consecuencia, también había notado, a consecuencia del pecado de Adán, somos mortales y a consecuencia de la justicia de Cristo tenemos vida eterna, ¿no? Como se mencionó los textos bíblicos, la hermana Rosa. Y también otro que leyó la hermana en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pues, o sea, por eso en el Antiguo Testamento los corderitos tenían que ser sacrificados, la sangre inocente del corderito se derramaba y solamente así simbólicamente se hacía ver que se solucionaba el problema del pecado. No, entonces eso era una forma simbólica señalando a Cristo que iba a morir como cordero, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Ahí están los libros de Isaías, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, hermano, alguien quería preguntar o comentar. Sí, por favor. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, dice aquí otra pregunta, ¿cuál es la relación entre la evidencia de las escrituras y la evidencia histórica cuando se trata de creer en la resurrección de Jesús, hermanos? Está hablando aquí de relación, dice, ¿no? Entre las evidencias de las escrituras, o sea, lo que dice la Biblia, ¿no? Y las evidencias históricas, ¿no? ¿Hay relación o no hay relación en lo que dice la escritura y lo que dice la historia cuando en el punto, ¿no? De creer en la resurrección de Jesús, ¿no? ¿Qué dice la historia y qué dice, pues, no, la escritura? ¿Cómo están relacionados, ¿no? En este caso dice, ¿no? Lo que dice la Biblia y lo que dice la historia respecto a la resurrección de Jesús. Es decir, dice aquí, ¿cuál es la evidencia histórica que confirma poderosamente la resurrección de Jesús? ¿No? ¿Cuál es la evidencia histórica, hermanos? A ver si alguien puede contestar esta pregunta. ¿Cuál es la evidencia histórica, dice historia, que confirma poderosamente la resurrección de Jesús? Sí, hermana. Bueno, primeramente, sí, todo el mundo celebra la resurrección de Jesucristo, o sea, en el mundo. Y la evidencia histórica está en que la tumba está vacía. No hay un cuerpo, Ajá. no hay huesos, no hay polvo, no hay nada de Jesucristo, porque Jesucristo resucitó. Y esa es la evidencia histórica, una tumba vacía. Amén. Sí, pues sí, sí, tiene mucha razón, hermana, de que la historia misma no hace mención de eso, no dice lo contrario, ¿no? A diferencia de otros líderes religiosos de grandes religiones, sí, su cuerpo, si uno va a su tumba, va a encontrar ahí sus restos, ¿no? No ha resucitado, ¿no? Hay esos líderes, ¿no? De esas religiones, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Ahora, justo, hermanos, sí, 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 también hermana, hay que tener en cuenta, aquí me comentaba mi esposo, de que además de que Jesús después se apareció a mucha gente, o sea, mucha gente le vio también. claro, claro, sí. Bueno, bíblicamente está ahí en la Biblia, pero también la historia, así hay historiadores como Josefo, bueno, no han escrito, pues la historia, ellos han escrito historia, pues también confirman eso mismo, ¿no, hermanos? Bueno, otra pregunta, hermanos. Aquí dice, medita en Primera de Corintios 15 12 al 20. Aquí sí, hermanos, van a estar ayuda, casi yo no comprendo mucho. Dice aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede entender la idea de que sin la resurrección de Cristo, dice, los que durmieron en Cristo perecieron, como dice 1 Corintios 15:18, los que durmieron en Cristo, dice, perecieron. Bueno, esto hablando en el contexto, hermanos, ¿no? De que mucha gente dice que no hay resurrección,
Así que entonces Pablo comenta y dice, entonces si no hay resurrección, Cristo no ha resucitado, o sea que los que han dormido, o sea, están durmiendo, o sea, están muertos en el panteón, pero han muerto creyendo en Jesús, entonces ya perecieron, o sea que ya no hay esperanza. Bueno, si los que durmieron en Cristo continúan, ¿no? Dice, van inmediatamente al cielo. Dice aquí, no, continúa la pregunta, no, hermanos. Ahora, si los que durmieron en Cristo van inmediatamente al cielo, porque muchos piensan también de que cuando uno muere, ¿no es cierto? Se va inmediatamente al cielo, aunque bíblicamente no dice eso, ¿no? Pero aquí está puesta en esta pregunta, ¿no? Si los que durmieron en Cristo van inmediatamente al cielo, así dice, ¿no? Un poquito que no le entiendo bien esa pregunta. Pero acá hay otra, dice, ¿no? ¿Cómo confirman las palabras de Pablo la verdad de que los muertos duermen hasta la resurrección? Cuando Cristo regrese, ¿cómo confirman las palabras de Pablo la verdad de que los muertos duermen hasta la resurrección cuando Cristo regrese? Bueno, esta pregunta, hermanos, si alguien pudiera responder, eh, bueno, tal vez el contexto, hermanos, es de 1 Corintios 15, 12 al 20, dice que hay gente que no cree pues en la resurrección como los saduceos, ¿no? Hay una secta de los judíos que no creen en ese tiempo de Jesús, ¿no? Y ellos incluso preguntaron a Hermanito, Jesús, hicieron esa pregunta. Sí, hermana. bueno, la creencia de que quienes mueren en Cristo van inmediatamente al cielo tiene fundamento en varios pasajes de la Biblia. Sin embargo, también hay otras interpretaciones sobre el estado de los muertos. Aquí, por ejemplo, podemos ver en van inmediatamente al cielo, dice, esta idea se basa en la esperanza de que al morir el alma de los creyentes entre inmediatamente en la presencia de Dios, ¿no? Es lo que dice. Ahora podemos leer acá en Lucas 23:43. Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto sugiere que tras la muerte de el creyente puede estar inmediatamente con Cristo, ¿no? Pareciera. También podemos leer en Filipenses 1:23, Pablo expresa su deseo de partir porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo entendía que morir significaba estar con Cristo de manera inmediata, ¿no? Él también acá lo que nos expresa, ¿no? En 2 Corintios 5:8 nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Indica que al morir, el alma de los creyentes pasa a estar con el Señor, ¿no? Ahora, el estado de descanso hasta la resurrección. Otros interpretan que los muertos en Cristo están en un sueño o estado de descanso hasta la resurrección, ¿no? Y acá vemos en Primera de Tesalonicenses 4:13-17, Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Este pasaje sugiere que los muertos esperan la segunda venida de Cristo para recibir sus cuerpos glorificados, ¿no? Ahora, Eclesiastés 9:5 nos dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Algunos interpretan esto como evidencia de un estado de inconsciencia hasta la resurrección. Lo tal no es cierto, ¿no? En Juan 11:14 nos dice, Jesús describe la muerte de Lázaro como un sueño, indicando que los muertos pueden estar en un estado de reposo. ¿Cómo ¿No? armonizar estas ideas, hermanito, no? Algunos cristianos entienden que el alma de los creyentes va inmediatamente al cielo, en espíritu,
mientras que el cuerpo descansa hasta la resurrección. En ese momento el alma y el cuerpo glorificado se reunirán para estar plenamente con el Señor, ¿no? En Corintios también habla en 15, 51, 54, habla de la transformación del cuerpo en la resurrección final. Y Apocalipsis 6, 9, 11 describe las almas de los mártires clamando a Dios, lo que indica que las almas están conscientes en la presencia de Dios antes de la resurrección. ¿No? ¿no? Realmente es un poco, tenemos que meditar y leer bien estos pasajes para que así podamos entenderlo bien, hermanito. Amén, Muy hermanito. bien, sí. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues en los textos que ha leído, yo también estoy meditando rápidamente, ¿no? Entonces, hay ningún texto contradice, hermanos, en lo que ha leído la hermana, lo que a veces nuestros comentarios, nuestras opiniones pueden parecer que no está claro, ¿no? Pero en todos los textos que está leyendo no da la idea, ¿no es cierto?, de que realmente cuando uno muere ya se fue al cielo. No, no. Por ejemplo, el texto del ladrón, cuando Jesús le dice, ¿no es cierto? Mire, le dice al ladrón, hoy le dice, ¿no es cierto? Le prometió, vas a estar conmigo en el cielo, le dice, ¿no? Esa es la promesa que le hizo. Pero mucha gente lo entiende como da a entender también lo que leyó la hermana, de que realmente pues que el ladrón no iba a estar con el Señor inmediatamente, ¿no? Pero Jesús, cuando murió, ¿acaso él se fue al cielo? No, él se fue a la tumba, porque cuando resucitó, incluso María le iba a tocar y le dice, no, 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 tengo que ir ante mi padre, ¿no? No me toques, le dijo, ¿no es cierto? Así que no, 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 uno cuando muere no va al cielo. Y entonces el ladrón que le dio la promesa, entonces simplemente le dio una promesa, ¿no? De que Jesús o este ladrón estaría con Jesús cuando vuelva, pues por segunda vez, porque la Biblia enseña eso. El mismo apóstol Pablo claramente dice, ¿no es cierto? En Tesalonicenses habla acerca de que el Señor no, o bueno, cuando las personas mueren, no, entonces los familiares, a veces otros lloran desesperadamente porque no tienen esperanza, dice. Pero ustedes sí tienen esperanza, pues dicen, ¿no? Aunque lloren, pero hay una esperanza. ¿De qué cosa? Y ahí habla, pues, hermanos, ¿no? De la resurrección de los muertos cuando Jesús venga por segunda vez. Habla, ¿no? Que dos cosas, ¿no? Que cuando Cristo venga, primero se van a levantar aquellos que han muerto, que están descansando, ¿no? En la tumba, transformados, pues se levantarán, ¿no? Para estar con el Señor. Y nosotros, si estamos vivos, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y junto con ellos nos iremos, pues, ¿no? En los aires, nos encontraremos con el Señor Jesucristo. Eso está bien claro y eso es lo que enseña toda la Biblia, no hay ninguna contradicción. Entonces ahí es donde uno tiene que meditar y ver que aparentemente no uno puede pensar y de que realmente que cuando uno muere se va al cielo, no es así, pues no. Bueno, hermanos, ahí terminan las preguntas y vamos a ver en este caso lo que dice nuestro hermano en resumen, rápidamente, el resumen de nuestro hermano Sergio Fustero. Aquí tenemos aquí está, hermanos. Em, eh, Nuestro hermano hace una presentación aquí, un resumen, ¿no? Y justo ahí está, ¿no? El título, La cruz y la resurrección, ¿no, hermanos? Ahí está la figura también de nuestro Señor Jesucristo resucitado, ahí está la tumba. Bueno, es una figura nada más, no una ilustración, hermanos. Bueno, esta lección es la 12, ¿no es cierto, hermanos? Mañana es 21 de diciembre. Ahí en la escuela sabática se repasará pues esta lección. Se hará el examen también, ¿no? El maestro preguntará a los alumnos, se compartirá las experiencias que se ha tenido, ¿no? De haber estudiado esta lección. Bueno, el texto que inspira nuestra lección, hermanos, está pues ahí aquí dice Juan 18:37. Y ahí está en la pantalla, hermanos.
Dice, entonces Pilato le dijo, dice, luego, ¿tú eres rey? Le preguntó, no, al Señor Jesús. Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Ahí está Juan 18:37, hermanos. Tal vez en el contexto, hermanos, de lo que se está hablando aquí, de este texto bíblico, entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. Es que, hermanos, los judíos, eh, para condenarlo a muerte y que pues, se ejecute esa sentencia que ellos ya habían dado, ahí no los principales sacerdotes, fariseos, bueno, el pueblo de Dios, ¿no? Lo sentenció a muerte. Ahora, para que los romanos lo ejecuten esa sentencia de muerte, lo acusan, hermanos, diciendo de que no, este se ha hecho rey, ¿no es cierto? Se ha hecho un rey y así que no puede haber dos reyes, pues no, que haya otro rey, siendo el César, los romanos que están dominando, ¿no? Ahí, entonces ellos están aceptando al César como su rey y a Jesús no lo aceptan pues como rey. Dice, este se ha hecho rey, así que no puede haber. A las leyes romanas, también si hay otro rey que se levanta, entonces ese tiene que morir, así que lo sentencian a muerte. Entonces están hablando de ese asunto, ¿no? Entonces, y Pilato le dice, pues no a Jesús, ¿no? Que si él era rey, ¿no? Y entonces Jesús le dice, tú estás diciendo esto por ti mismo, porque tú estás entendiendo que yo soy rey, o es que tú, o te han dicho otras personas, por lo que te han dicho, eso estás repitiendo, nada más. Entonces Pilato dice, pero ¿qué cosa? ¿Acaso yo soy judío? Que dice, no, yo qué tengo que ver con eso, ¿no? Entonces, y el Señor, pues, ¿no? Hace mención, ¿no? De que realmente, eh, que el Señor Jesucristo, pues, bueno, en este caso dice, entonces Pilato le dijo, entonces luego tú eres rey. Entonces Jesús ahí responde, hermanos, a esta pregunta. Tú lo has dicho, dice, ¿no? O sea, como que Pilato está convencido también, ¿no? De que realmente es rey Jesús, ¿no? Entonces le dice, tú lo has dicho. Bueno, lo que estás diciendo, eso es cierto. Yo soy rey, dice. Yo para esto he nacido, ¿no? Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Hermanos, en este caso, pues el Señor Jesucristo es rey, pero no un rey terrenal, pues de esta tierra, hermanos, así como hay presidentes, no, o sea, en los países, no, o reyes también hay, ¿no? En algunos países, pero no es así, pues políticamente, ¿no? Aquí, con intereses mundanales, no de este mundo, no. En otro sentido, el Señor es rey, pues no, más allá de los intereses no terrenales que hay aquí, pues hermanos. Él es rey de todo el universo, ¿no? Bueno, entonces va en esa dirección la respuesta del Señor Jesucristo. Va más allá, ¿no? De lo que los intereses mundanos que hay en esta tierra, ¿no es cierto? Por encima de todo eso es rey, pues hermanos. Y sobre todo del pueblo no judío. Y el comentario que hace nuestro hermano dice así, ¿no? Tras la última cena, hermanos, Jesús había orado, ¿no? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo vino justamente para esa hora, la hora de glorificación de nuestro Padre Dios, también la glorificación del Hijo. Hermanos, todo esto, la hora era la crucifixión, hermanos. Ahí es donde se vería la gloria de Dios, que Dios se demuestra que es amor y es justo también porque está pagando por nuestro pecado. Ya había llegado esa hora, pues, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿a qué gloria se está refiriendo Jesús? Y entonces, la respuesta también nuestro hermano dice, a la gloria de su muerte y posterior resurrección. Pues eso es así, hermanos, ¿no?
Fue declarado varias veces inocente, pero fue condenado como culpable, hermanos. Fue declarado rey, pero murió como criminal. Su tumba fue sellada, pero se abrieron de par en par las puertas eternas para el Rey de Gloria. Bueno, son los comentarios y tienen base bíblica todo lo que comenta nuestro hermano Sergio, ¿no? Así es, hermanos. Pilato, pues, lo declara inocente varias veces, ¿no? Ante el pueblo judío, pero lo han condenado, pues lo condenó, pues, hermanos, aunque no era culpable, ¿no? Como si fuera culpable, lo han condenado. Eso es interesante reflexionar, hermanos, ¿no? Esto es importante reflexionar en nuestras propias vidas, hermanos, como la vida, y estoy pensando en Job, hermanos. Job, él era inocente, era un hombre perfecto según la mirada de Dios, un hombre consagrado a Dios. Pero sin embargo, de la noche a la mañana, sufre problemas, hermanos, de destrucción, ¿no? Incendio, robo, de todo, ¿no? De todas sus riquezas, ¿no? Sus haciendas por acá y por allá. Y inmediatamente, me parece que en el mismo día, sus 10 hijos que tiene mueren también un viento. Entonces a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué de mal he hecho? ¿Por qué? ¿Qué consecuencia, o bueno, o a causa de qué estoy sufriendo esto? A veces uno es inocente, pues eh, Job, ¿no? Y así tú puedes estar sufriendo cosas injustas, ¿no, hermano, hermano? Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué yo tengo que pagar esas cosas? Pero si eso es injusto, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede comprender que Jesús está pagando también, Él es justo, inocente, pero está pagando, ¿no? Tal vez las pruebas que nos vienen también, hermanos, es para que sepamos que a veces no nos pase cosas injustas para entender, ¿no? Cómo es de que a Jesús, que era inocente, lo crucifican, pues, y él va, ¿no? Así a la cruz, ¿no? Claro, había el propósito de dar su vida. Tal vez nosotros pasamos eso para entender lo que pasó al Señor Jesús. Fue declarado rey, pero murió como criminal. Su tumba fue sellada, pero se abrieron pues de par en par las puertas eternas para el Rey de Gloria. Entonces, para nosotros, hermanos, pues nuestra fe irá creciendo. Dejemos que Dios permita, ¿no? También que pasemos las pruebas con su ayuda y después vamos a ver que las puertas de la gloria se abren. O sea, nuestra fe va a crecer más y más. La lección lo resume el hermano, ahí está. Primero, pasos previos a la gloria, o sea, la muerte y resurrección de Jesús. Y dos partes hay allí. Pilato rechaza la verdad, es lo que hemos estado ya viendo, hermanos. Y aquí el hombre dice, ¿no? Lo presenta Pilato a Jesús y esa palabrita clave, ¿no? He aquí el hombre, ¿no? Hombre. O sea, realmente ahí está, pues Dios como hombre, ¿no? Bueno, y la segunda parte habla acerca de la gloria de la cruz, hermanos, la gloria de la cruz, o sea, el rey crucificado, ¿no? Ahí está. Y la tercera parte, en resumen, habla acerca de la gloria de la resurrección, hermanos. Como dice, ver y creer, como Juan, ¿no? Tuvo que ver de repente los lienzos, las telas que envuelven al muerto, ¿no? El sudario ahí, entonces que estaba en orden, doble, entonces creyó. No, aunque teóricamente todavía creyó, porque después ya Jesús, cuando se presenta, recién lo ven y creen, ¿no? Bueno, la misión de María también, ¿qué misión le da a María? ¿No? Dios, entonces, en la resurrección también. Entonces ahí está el resumen de nuestra lección. Entonces se desarrolla ese resumen aquí, los pasos previos a la gloria, hermanos. Ahí está el texto bíblico, Pilato rechaza la verdad. O sea, antes de que el Señor muera en la cruz y resucite, previamente, hermanos, Pilato rechazó pues la verdad. El texto está en Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿no? Al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Porque Jesús dijo que él vino, ¿no? Aquí, hermanos, para dar testimonio de la verdad. A esta tierra vino para dar testimonio de la verdad.
Y él era la verdad, pues, hermanos, ¿no? Entonces, y cuando hubo dicho esto, pues, ¿no? Salió otra vez al Pilato, ¿no? Cuando dijo, no, ¿qué es la verdad? No se fue y salió ante los judíos y les dijo, no, bueno, yo no hallo ningún delito en este hombre, ¿no? Así les dijo. O sea, Pilato, pues, lo auscultó, bueno, investigó, ¿no? A Jesús y no encontró culpabilidad, pues él decía, es inocente, pero a pesar de eso lo mandó a la cruz, ¿no? Después de intentar quitarse la responsabilidad de juzgar a Jesús, ¿no? Él intentó quitar esa responsabilidad, ¿no? Después de eso, Pilato tuvo un intercambio interesante de preguntas con Jesús. Vamos a ver esto. Dice así, ¿eres tú el rey de los judíos? Le hizo la pregunta a Pilato, ¿no? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús le responde, le dice, les repregunta, ¿no? ¿Tú estás diciendo esto de que yo soy el rey por ti mismo o te han dicho otros esto de mí? Ya, otra pregunta es, ¿soy yo acaso judío? ¿Qué has hecho? Le dicen, ¿no? O sea, Pilato le dice, ¿no? ¿Acaso yo soy judío? ¿No? ¿Qué cosa has hecho? ¿No? O sea, en otras palabras, ¿por qué te han traído acá? ¿Qué has hecho? Y el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, mi reino no es de este mundo, dice, mi reino no es de este mundo. O sea, va más allá, pues, hermanos, ¿no? Y luego también dice la otra pregunta, ¿no? Y Jesús responde, dice, yo para esto he nacido, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, si uno, hermanos, es de la verdad, te gusta la verdad, hermanos, entonces estás escuchando la voz de Dios. Pero si no eres de la verdad, te gusta la mentira, entonces pues estás, ¿cómo diríamos? Perdido, completamente perdido, ¿no? Entonces, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es bien tajante esto, ¿no, hermanos? Solamente escuchan la voz del Señor Jesús todos los que son de la verdad, a los que le gusta la Pilato. ¿Qué es la verdad? Dice, no, ¿qué es la verdad? ¿Qué es? Hay que muestra lo que es la verdad, hermana Mónica. Qué lástima, dice, estando tan cerca, bueno, van a disculpar, hermanos, vamos a cerrar los micros antes, y ya, eh, a ver, creo que ya la hermana lo hace. Bueno, voy a volver entonces a mi presentación. Ahí los micros se prenden, hermanitos, y no nos damos cuenta, y los soniditos de la casa se escucha, y, y entonces ya no escucho correctamente lo que estamos leyendo aquí en nuestro resumen en este caso, ¿no? Entonces, hermano, estando tan cerca de la verdad, Pilato no quiso escucharla, hermanos. Aquí de repente hoy día uno puede estar cerca también de la verdad, algún invitado, ¿no? Que está, pero de repente dice, no, aquí no me quiero comprometer de repente, dice como Pilato, ¿no? Por diferentes razones. ¿Qué le hizo dar la espalda a su Salvador? Pilato dio no a Jesús. Pregunta dice, ¿sus prejuicios contra los judíos? ¿Su miedo a perder su autoridad y privilegios? ¿La presión de la multitud? Entonces son preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es que a uno, ¿no? Hace que dé la espalda al Salvador, ¿no? Prejuicios, mis hermanos. Miedo a perder autoridad y privilegios. O es que la multitud está presionando y ya pues. ¿Qué procesos en la toma de decisiones pueden ayudarte a no caer en el tipo de error que cometió Pilato? Pues es la misma pregunta en nuestra lección, ¿no? Que ya habíamos respondido, ¿no? Y continuamos, ¿no? En esa, antes de la gloria del Señor, previamente, Pilato no sacó a Jesús, no castigándolo. Lo castigó, pues, hermanos, ¿no? Y a veces con los castigos los criminales morían, pues, ¿no? Les daban, creo, 40 látigos o 39. En la punta del látigo, hermanos, había metal, pues, ¿no? Que desgarraba la espalda, le sacaban sangre, bueno, y a veces morían, pues, ahí a Jesús. Entonces lo castigó y tantas cosas. Tal vez humanamente Pilato pensó, dijo, no, así lo voy a hacer, y que lo miren, pues así todo sangrando ahí, y entonces van a tener compasión, misericordia, y van a decir, ya, a ese que salga pues en libertad, porque por tradición en las fiestas de la Pascua había que soltar a un criminal no en libertad, por misericordia. Tal vez ha pensado así Pilato, ¿no? Bueno, dice aquí
hermanos, los textos bíblicos. Y salió Jesús, ¿no? Ahí, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre, ¿no? He aquí el hombre, dijo así. Y esa palabrita, hermanos, lo que dijo Pilato, yo pienso aquí que está inspirado por Dios, hermanos, aquí cuando dice, he aquí el hombre. Es muy profundo, hermanos, estas palabras. He aquí el hombre, ¿no? O sea, y lo identifica pues como hombre. Es el mismo Dios, hermanos, nuestro único Dios, encarnado, ¿no? Como el Hijo está ahí, ¿no? Pero está también como hombre, pues hermanos, como hombre. Es Dios, pero como hombre. He aquí el hombre. Y aquí en el comentario pone, ¿no? Y dice, había mandado azotar a un inocente y sus guardias se habían burlado de él. Ahora lo mostraba ante la multitud esperando su liberación. Mirad este pobre y demacrado rey, ¿no? ¿Vale la pena que lo crucifiquemos? Mejor, dejémosle irse. Esa es la idea, ¿no? De Pilato. Sin saberlo, hermanos, Pilato pronunció una gran verdad, ¿no? Aquel que estaba ante él, el Verbo eterno, hermanos, se había hecho hombre, hermanos. Como dice Juan 1:14, ¿no? Que ese Verbo, que es, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Se encarnó, pues, en esta tierra. Tomó naturaleza carnal, ¿no? Y vimos la gloria de Dios como de un hijo único, hermanos, lleno de gracia y de verdad, así dice la Biblia, ¿no? Entonces ahí pronunció Pilato, dijo, aquí está el hombre, dijo, he aquí el hombre. Sin saberlo, usó las mismas palabras con las que Juan el Bautista había presentado a Jesús, hermanos. Juan Bautista también, pues inspirado por Dios, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Que había sido simbolizado durante muchos años en el pueblo de Israel. Eso se muestra en el Antiguo Testamento. He aquí, ¿no? El Cordero de Dios. Bueno, sin saberlo, dice, iba a ser la mano que sacrificó al Cordero de Dios, el Rey de Israel, ¿no? Ahí está, ¿no? Cumpliendo ahí, ¿no? O sea, la profecía se está cumpliendo, pues. Un pagano, hermano, luchó por librar a Jesús. Bueno, Pilato era un pagano, pues no era ni del pueblo de Israel, pero él estaba luchando por librar a Jesús, porque vio que es inocente. Mientras el pueblo de Dios, hermanos, luchaba para rechazar a aquel que podía dar salvación tanto a judíos como a paganos, pues hermanos. Qué contradicción, qué ironía, decimos así, ¿no? Una contradicción. Que el pagano Pilato quería librar a Jesús, pero el pueblo judío israelita, los sumos sacerdotes, los líderes, los pastores de ese tiempo, hermanos, querían matarlo, pues, ¿no? A su Salvador. Bueno, la segunda parte que pone es la gloria de la cruz, hermanos, y el texto que utiliza está en Juan 19:19. El rey crucificado, ¿no? Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y hermanos, estaba escrito en 3 idiomas, en el latín, en el griego y en el hebreo, ¿no, hermanos? Es así. Bueno, aquí no sé, está me parece en latín, aquí en rojito, si ven la pantalla, y me parece que también está en griego, pero seguramente también está ahí en hebreo, ¿no? Bueno, dice el comentario, hermanos, fue el Espíritu Santo el que fijó en Pilato la convicción de haber condenado al rey de los judíos. Lo que he escrito. O sea que, hermanos, los judíos, los principales sacerdotes reclamaron, ¿no? Dijeron, ¿por qué has escrito ese cartel, ¿no? Y has puesto ahí en la cabecera, ¿no? ¿Por qué? Has puesto ahí, dice que Jesús es el rey de los judíos. Jesús Nazareno es el rey de los judíos, o rey de los judíos. No, cámbialo. Le pidieron que cambiara, ¿no? Que dijera, no, él ha dicho, es otra cosa, ¿no?
Pues tú estás afirmando de que él es el rey de los, Jesús, este nazareno, que es el rey de los judíos. No, no, no. Entonces, pero Pilato, ¿qué dijo, hermanos? Lo que he escrito y punto. Así que no, 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 no cambió nada, pues, hermano. Y así era, pues. En lugar de aceptar la gracia divina, no pudiendo soportar su conciencia, pues Pilato, no culpable, se suicidó en su exilio en la Galia, dice, hermanos. Bueno, eso es la historia, ¿no? De la muerte de Pilato, aunque la Biblia no lo menciona su muerte, pero la historia sí, los historiadores mencionan cómo murió Pilato, ¿no? Se suicidó, dice. Bueno, más comentarios, dice aquí, frente a la cruz, una espada atravesaba pues el corazón de María, hermanos. Bueno, figuradamente, ¿no? La madre de Jesús, ¿no? Con tierna compasión, Jesús la dejó al cuidado de Juan, de su discípulo Juan, que le dijo desde la cruz, ¿no? A Juan, ahí está tu mamá, y a María le dijo, mujer, ahí está tu hijo, ¿no? Bueno, y así Juan pues lo tuvo en la casa, en su casa, ¿no? A María. Al ser conscientes de que todo había sido cumplido, que había terminado su obra y había sido hecha a la perfección, hermanos, Jesús exclamó, consumado es, y entregó su espíritu, pues así dice la Biblia, hermano. Consumado es esa palabra clave también, hermanos, que concluyó la obra que vino a cumplir en esta tierra. Ojalá que nosotros podamos también decir eso, ¿no? Pablo también mencionó, ¿no? Que la obra que se le dio a él para que hiciera también la cumplió. Y entonces para él era lo mismo descansar en cualquier momento o seguir vivo porque él seguía trabajando, ¿no? Si seguía vivo. O si moría también, pues no, él tenía, ¿no? Y ya estaba, ¿no? O sea, descansaba para posteriormente encontrarse con el Señor Jesús en la segunda venida. El sacrificio perfecto de Cristo significa que no debemos añadir ni quitar nada a su obra, sino simplemente aceptarla. Esto es importante, hermanos. Aquí para nosotros, hermanos, sobre todo los adventistas del séptimo día, hermanos, esto es importantísimo, hermanos, ¿no? La salvación es simplemente por la fe, es por aceptar, creer, hermanos. No le tenemos que añadir nada ni quitar nada, hermanos. Es así, es tan sencillo, hermanos. Es la fe, pues, pero la fe simplemente, hermanos, definida bien, correctamente, hermanos. La fe no es simplemente teórica, sino la fe es práctica. La fe verdadera es práctica que te lleva a aquello que te dice que tú crees, lo pones por obra, ¿no? No. Pero la fe muerta es aquella que simplemente por teoría tú no, o sea, dices creer, pero tú no, en esa creencia tú no practicas las cosas que dice el Señor. Si alguien te dice, anda allá, y si tú le crees a esa persona, vas allá, pues. Pero si tú no le crees, sí, 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 voy a ir, dice, pero nunca vas. Esa fe está muerta, pues dice, sí, sí creo en lo que me está haciendo, voy a ir, pero nunca vas. Cuando vas, recién esa fe se hace verdadera. Cuando simplemente tú haces mentalmente, nada más esa fe está muerta, pues en sí mismo, ¿no? Pero la salvación es solamente por la fe, por creer. Y esa fe verdadera obra, pues no hace las cosas, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, eso es importante, ¿no? Y a eso no hay que añadirle nada. No somos salvos porque estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, hermanos. No, 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 o porque vamos los sábados a la iglesia, o porque devolvemos nuestro diezmo, o porque obedecemos los 10 mandamientos. No, 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 no por eso somos salvos, hermanos. Somos salvos por lo que Jesús hizo, se pagó por nuestras deudas. Entonces, Él es el que nos, y gratuitamente nos da. Pero entonces cuando nosotros aceptamos estar con Jesús, que es la vida eterna, nuestra vida pues se transforma, ¿no? Dios vive en nosotros y dirige nuestra vida y Jesús nunca nos va a llevar pues a robar, a mentir, pues a adulterar, no nos va a llevar pues en esa dirección, ¿no? Si Cristo está en nosotros,
¿no? Vamos a tener la misma vivencia, vamos a seguir las pisadas de Cristo. Cristo no pecó, entonces nos va a llevar por ese camino. Y a eso es una consecuencia, ¿no? De que aceptamos a Jesús y el Señor opera también nuestra vida para que andemos en la dirección correcta, pues, ¿no? Pero esas obras no son las que nos salvan, sino es Jesús lo que ha hecho, eso es lo que nos salva, ¿no? Y Él opera también en nosotros para que podamos vivir como cristianos, como hijos de Dios. Dice, el sacrificio perfecto de Cristo significa que no debemos añadir ni quitar nada a su obra, sino simplemente aceptarla, hermanos. La salvación es un don, es un regalo de gracia, hermanos. ¿Aceptarás el sacrificio perfecto de Jesús? Es una pregunta que nos hace, ¿no? Hermano, hermana, ¿no? Entonces la respuesta está en nosotros. La última parte creo que es esta, la gloria de la resurrección, hermanos. El texto está en Juan 28, dice, ver y creer, bueno, dice así, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Bueno, el contexto, hermanos, es de que María primero es la que fue, ¿no?, al sepulcro y vio que la puerta estaba abierta y seguramente no vio nada, no estaría el cuerpo del Señor Jesús. Fue y regresó corriendo y dijo a los discípulos, a Pedro y a Juan, les dice, no hay Jesucristo, el cuerpo se lo han robado, ¿no? O sea, está abierta la puerta, ¿no? Entonces Pedro y Juan corren y el que llega primero es Juan, pero no entra al sepulcro, sino de la puerta nada más mira, sí está abierto la puerta y ve ahí, ¿no? De los lienzos ahí, las telas. Pero Pedro llega después y se mete dentro del sepulcro y luego ya Juan es el que también entra, ¿no? Y Juan cuando ve que ahí el sudario, así, las telas que cubren la cabeza, el cuerpo, la cara del Señor Jesús, están dobladitos y en orden, entonces dice la Biblia, creyó. Eso dice, ¿no? Entonces entró también el otro, o sea, Juan, que había venido, ¿no? El primero, ¿no? Al sepulcro, y vio y creyó, dice, creyó, ¿no? Bueno, así dice la Biblia, ¿no? De Juan, ¿no? Que empezó, diría así yo, ¿no? Que creyó Juan, ¿no? O recordaría ya lo que Jesús había dicho, que iba a resucitar. Al morir, hermanos, cerca de la puesta del sol del viernes, o sea, 3 de la tarde, hermanos, Jesús murió. Los discípulos no pudieron, pues, preparar el cuerpo de Jesús para su sepelio, pero pasadas las horas sagradas del sábado, las mujeres llevaron lo necesario para embalsamar su cuerpo, ¿no, hermanos? O sea que ya no hubo, fue apresurado, ¿no? El entierro del Señor Jesucristo, pues José de Arimatea y Nicodemo, pues son los que le pusieron las telas, el sudario, todo, ¿no? Así, apresuradamente, y lo que estaba ahí cerca era la tumba, pues justo de José de Arimatea, y ahí lo pusieron pues al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Ya por qué? Porque se estaba ya el sol, el día viernes se estaba entrando, y ya iba a comenzar el día sábado, y así que en el día sábado ya no podían hacer esa obra de estar enterrando y todo ello, ¿no? Entonces ellos tenían que descansar el sábado, como dice el mandamiento. Y las mujeres también, pues ellas pues querían preparar los ungüentos, ¿no? Para embalsamar el cuerpo de Jesús, pero ya pues ya el sábado entró y ya tenían que dejar de hacer esas cosas. Ya el sábado por la mañana tempranito, recién las mujeres compran las cosas o hacen todos esos perfumes y todo, ¿no? Para ungir el cuerpo de Jesús, pero se encontraron con esa realidad, pues hermanos, ¿no? De que ya Jesús había resucitado. Pero pasadas las horas sagradas, dice el sábado, las mujeres llevaron lo necesario para embalsamar su cuerpo, ya el domingo en la mañana, ¿no? María Magdalena llegó por otro camino para ayudarlas, pero encontró, dice, la tumba vacía. Corrió a avisar a Pedro y a Juan que llegaron rápidamente al sepulcro. Cuando Juan vio el sudario plegado y colocado aparte, o sea, dobladito estaba ahí el sudario, creyó que Jesús había resucitado. Pregunta, dice, ¿quién podía haberse preocupado por esos detalles si no Jesús mismo? Qué interesante, ¿no, hermanos? Es una lección también eso, ¿no? Que el orden que debería haber en nuestra vida, ¿no, hermanos? En todo, ¿no? En las cosas que hacemos también.
Esta tumba vacía es la seguridad de nuestra propia resurrección, hermanos, porque como Jesús abandonó la tumba, nosotros, por su poder, también resucitaremos, como dice también la palabra de Dios, hermanos. La misión de María, hermanos, ¿qué misión le dio el Señor Jesús a María? Jesús le dijo, no me toques, le dijo, no, porque ya ahí se presentó este Jesús, porque María también, o sea, después volvió otra vez a la tumba, no, después de que Pedro y Juan habían visto ya, no, la tumba vacía, y ella llorando y llorando, hermanos, no, ahí, entró ahí al sepulcro vacío y encontró ahí a dos ángeles, uno en la cabecera, otro al pie, sentados. Y conversaron, por los ángeles, le dice, ¿por qué estás llorando, mujer? ¿Por qué lloras? Le dice, ¿no? Entonces, no es que se lo han llevado a mi señor, por favor, dígame dónde está. Bueno, y le dice, pues no, me parece que los ángeles, no, que Jesús, pues así como dijo, no, que había resucitado. Pero María, pues hermanos, no, así como los discípulos, miren su creencia, hermanos, de ellos, ¿no? No habían implementado esas enseñanzas del Señor Jesús. No va a ser que nosotros seamos así. Y Jesús también ya estaba detrás de ella y le dice, pues, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿No? ¿Qué cosa estás buscando? Le dice Jesús. Y María le mira, pues, a Jesús, pero no lo reconoce porque está llorando, ¿no? Y entonces, el Señor piensa que es el que cuida el jardín, el hortelano, y le dice, tal vez tú lo has llevado a algún sitio, dime dónde, yo me lo voy a llevar. Y Jesús le dice, María, le dice, ¿no? Entonces recién se da cuenta María, ¿no? De que Jesús estaba allí. Y le dice, maestro, le dice, ¿no? Maestro. Y entonces Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Diles que estoy yendo a mi Dios y a vuestro Dios. Así diles a mis discípulos. Ahí está la orden, hermanos, del Señor Jesús para María. Así nosotros también, hermanos, pues estamos, ¿no? Dice, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra, así que ahora con ese poder yo les ordeno, vayan a predicar el evangelio, hagan discípulos a la gente, ¿no? Y al que va a creer, pues bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Enséñenle todas las cosas que yo les he dicho, que lo practiquen, que lo practiquen. Ahí está, a nosotros también nos ha dado la misma orden que a María, pues hermano. Al ir más despacio que Pedro y Juan, dice, cuando María Magdalena llegó nuevamente ante el sepulcro, ella oraba, miró pues al interior y vio allí a dos ángeles hermanos que no reconoció como tales. Mientras hablaba con ellos, el mismo Jesús se colocó tras ella, ¿no? Su única preocupación era encontrar el cuerpo inerte de Jesús, ¿no? Su dolor y sus lágrimas le impedían ver la realidad que le rodeaba. Tan solo cuando Jesús, hermanos, la llamó por su nombre, fue consciente de lo que estaba pasando. Al manifestarse Jesús ante ella, se llenó de gozo, pero Jesús le pidió que urgentemente fuese a dar las buenas nuevas de la resurrección. María cumplió inmediatamente la misión que Jesús le dio. Y ahora es nuestro turno de cumplir, hermanos, nuestra misión. Ahí termina el resumen, hermanos, de esta lección. Y hay un comentario todavía. La sencilla historia, hermanos, de la cruz de Cristo, su sufrimiento y muerte por el mundo, su resurrección y ascensión, su mediación en favor del pecador ante el Padre. Hermanos, eso es lo que subyuga, ¿no? Y quebranta el duro corazón. El duro corazón del ser humano, hermanos, todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Con su muerte en la cruz, su resurrección, es lo único que nos quebranta, nos subyuga, nos hace sensibles, nos hace que podamos comprender y poder amarlo también al Señor Jesús. Volvernos en creyentes, ¿no?
Entonces lo que nos dice ahí el comentario. Subyuga y quebranta el duro corazón pecaminoso e nos induce, hermanos, al arrepentimiento, ¿no? Así, a todo pecador. El Espíritu Santo pone el problema bajo una nueva luz. El pecador comprende que el pecado debe ser un mal tremendo, ya que cuesta tal sacrificio expiar. Entonces el Espíritu Santo nos hace comprender que el pecado es tremendo, hermanos, que ha costado así el sacrificio de nuestro Señor Jesús para solucionar ese problema del pecado. Así que es terrible el pecado, ¿no, hermano? ¿Por qué fue hecho esto en favor del hombre? Una pregunta, hermano. Se debe a que Dios lo ama, nos ama, hermanos, el Señor, a que no quiere que nadie perezca, no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, crean en Jesús como en un Salvador personal y tengan vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos. Voy a pedir a algún hermano, hermana que está disponible, que nos despida en la oración. Por favor, hermano, hermana, el tiempo ya pasó y ya, y ya no haremos comentarios, hermanos. A ver si alguien puede ayudar con la oración. Bueno, hermanos, vamos a terminar entonces con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Eh, Señor, gracias por las lecciones que estudiamos cada día. Bendice a cada uno de tus hijos que están en esta sala, han entrado, Señor, otros ya están en sus actividades. Bendice a tu hija Mónica, Celia, Celso, Enoch, Esther, Inés, Marcelino, Margarita, Marina, Miguel, Natalie, Rosa, Sandra, Idali, Amanda, Ana, Belea, Berta, Doris, Enoch, Esli, Irene, Javier, Lena, Nancy, Olga, Roque, Víctor, Rosa, Luisa, Señor, tu bendición sobre cada uno de ellos, Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, hermanos. Y estamos alegres por tu palabra, Señor. Y esa alegría podamos compartirlo, Señor, de tu muerte y resurrección, Señor, a todas las personas. Úsanos, Señor, como instrumento. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.